Seguinos en www.radionegocios.com.ar. Radionegocios, un lugar donde ver y escuchar las noticias que son primicia a esta hora. Seguimos en Radio Negocios, estamos en Trevelin y estoy con Juan Peralta, que es el director de turismo de Trevelin y que nos recibe en su oficina aquí y, por supuesto, compartir este rato en nuestro programa. Bueno, no, por favor, Alberto, para nosotros es un placer. Bueno, en principio, saludarte y saludar a la audiencia. Es muy lindo que estén por Trevelin, que recorran una vez más, que puedan apreciar in situ lo que es la belleza de este hermoso lugar que tenemos los argentinos en la Patagonia, en la cordillera de los Andes. Y bueno, y aquí en esta oportunidad, encontrándonos en esta temporada de verano 2025, que ha tenido ciertas características, si quiere, atípicas, pero que ha sido una temporada aceptable para la actividad turística. El año pasado, cuando hablamos a través del Zoom, en el programa, en el otro programa, hablamos de toda la actividad esta turística que había tenido el 2024 y el movimiento que habían tenido con muchas de las cosas que se realizan. Uno dice, bueno, llega a Trevelin y estamos ahí nomás de Futaleufú, del otro lado en Chile. Hay un paso relativamente cerca para pasar a otro país como Chile. Pero me gustaría que nos cuentes un poco la economía, lo que genera esta ciudad en el ámbito empresario, porque hay muchas empresas, bodegas, tulipanes, Bueno, Trevelin se percibe a sí mismo como un destino turístico y productivo. A mí hay algo que me gusta mucho, que es la vinculación de la actualidad con lo que sucedió allá por los principios del siglo XX, puntualmente en 1885, cuando llegan los galeses, atraídos por lo que es el paisaje, por lo que son actividades económicas vinculadas a lo que ellos tenían en Gales, y que cuando llegaron a Madrid, 20 años antes, en 1865, no encontraron un paisaje similar, sino por el contrario, bastante árido. Sí. Entonces ellos empezaron a buscar y encontraron en Trevelin ese lugar para poder producir principalmente a partir de lo que es el aprovechamiento del terroir. Cuando llegan se encuentran con pueblos originarios que también ya venían trabajando en esa visión, y en aquel entonces se empezó a producir distintos elementos. La harina como uno de los... La harina era una de las mejores harinas del mundo, ¿no? Sí, bueno, por eso es el nombre de Trevelin, ¿no? Pueblo del molino en galés, tres pueblos Velin Molino, donde con molinos impulsados por agua, no por viento, porque cuando hablamos de molinos siempre pensamos enseguida ese molino europeo holandés, ¿no? Impulsado por el viento. Aquí tenemos norias que ponen en valor lo que es las distintas vertientes y arroyos que bajan de la cordillera, y que impulsaba una noria justamente, y bueno, y eso generaba la molienda del trigo para la harina. Como bien decís, Alberto... Se puede visitar, les digo, se puede visitar porque hay un museo y se puede visitar y se ve funcionar el molino, así que no se lo pierdan. El molino harinero de Nambaj, el molino harinero de Merwin Evans, que todo esto que en poquitas palabras estoy resumiendo, él lo cuenta y mostrando un molino que está funcionando actualmente de aquel entonces. Entonces, ¿por qué hago mención a todo esto? Esa visión de los galeses, esa visión de pueblos originarios, en encontrar en el Valle de Trevelin un lugar para producir, hoy se expresa en distintos elementos, como pueden ser los tulipanes, como pueden ser los viñedos, como pueden ser las zanahorias, como hace poquito la empresa Fenoglio o Franui, que elaboran una frambuesa bañada de chocolate, han elegido Trevelin para la producción de frambuesas en un predio de más de 120 hectáreas. También lo que hace a todo lo que es frutas finas, también lo que hace a la miel. Todas las actividades productivas de Trevelin tienen un agregado de valor que tiene que ver con el terroir, con algo que es único, que es justamente todas las bondades que genera tanto el suelo, el clima, el agua, bueno, todo ese mix que se expresa también en la cerveza. Y, por ejemplo, en el tema puntual de viñedos tenemos una indicación geográfica que nos dice que los vinos de Trevelin son únicos
y son únicos por todo esto que estamos hablando, y en ese sentido ese concepto de valor, esa visión desde el turismo sustentable... Son únicos porque están en una altitud y latitud específica, o porque no pueden, no tienen competencia del otro lado de la cordillera. ¿Cómo es el tema? O sí, del otro lado de la cordillera también se producen vinos. Yo no tengo información de que se estén produciendo vinos en Chile, pero sí, en esta misma latitud, claro, ¿no? Pero sí, obviamente más al norte sí. Sí, más al norte sí. Tenemos un montón de lugares vitivinícolas en Chile. Hemos venido de ahí y no hemos visto, por eso te lo pregunto. Quizás es una cuestión de que alguien se arriesgue e invierta, como hace unos 10 años atrás lo hicieron en Trevelin. Pero digo, es una combinación. El lugar sí, la latitud y la altitud está claramente que es un factor, pero eso que representa. El clima, son vinos de clima frío. Por ejemplo, el año pasado fue una de las vendimias más frías en la historia de Trevelin de estos cortos 10 años. Cortos, claro, pero bien aprovechados 10 años, donde se genera que la planta no genere el punto de madurez. ¿Qué pasa? Es más ácido el vino. Entonces le da una característica muy específica en boca. Entonces todo eso que va generando en el sabor, en el aroma, en la textura, en el color, hace que sean vinos únicos. Ayer recibimos a 5 sommeliers de los más importantes de Latinoamérica, que podrían haber ido a Mendoza, podrían haber ido a San Juan, podrían haber ido a otro polo vitivinícola, pero eligieron Trevelin porque llama la atención principalmente. Y esa cuestión productiva se expresa de lo turístico. La ruta del vino de Trevelin es sin duda el incipiente y último atractivo que se está desarrollando. ¿Qué quiero decir? Está desarrollando como idea de turismo también. No, ya vienen personas específicamente por los vinos de Trevelin. Ya es un atractivo, ese concepto técnico de atractivo, de atraer personas hacia el lugar. Los vinos de Trevelin ya lo están haciendo. Entonces tenemos hoy 21 empresas vitivinícolas en Trevelin. Algunas ya más desarrolladas. Impresionante. Pero ese número, que hace un año atrás estaba en 16, hoy ya pasó a 21 y viene aumentando. Y hace 10 años estaba en una. Y hace 10 años era solamente en Antifol, que fue el pionero, claro. Y esa visión se viene desarrollando en una cuestión que es muy particular, de que las inversiones que llegan son inversiones que ya entienden cuál es el concepto del destino, cuál es el concepto de lo productivo. Saben que la alianza con el turismo es clave y estratégica. Saben que en la alianza con el cuidado del medio ambiente es clave, y así, por ejemplo, dentro de poquito tiempo vamos a tener nuevas producciones que ya están, digamos, en ejecución, pero que el tiempo desde que se invierte hasta que se empieza a tener los primeros resultados de la producción pueden ser entre 4, 5 y capaz que más años. Bueno, dentro de poquitos años, calculo que el año que viene ya vamos a tener muchas inversiones muy fuertes en dinero y en superficie. Gente que viene del exterior, me contaban, a invertir en esta zona. Sí, por esto que te le estoy contando, y con una visión distinta y una visión que aporta y jerarquiza. Por ejemplo, contarles que está en camino el primer viñedo en el bosque de Argentina. Qué buena noticia. Un grupo de inversores de Rosario, en este caso, eligieron una zona boscosa. Eligieron no tocar ninguno de los cipreses ni maitenes que están en el lugar, y los viñedos están debajo de ese extracto arbóreo. Obviamente que hay, digamos, distintas parches de luz para que la vid pueda desarrollar, claro. Pero ingresar a un lugar que es un viñedo en un bosque, eso pasa únicamente aquí en Trevelin, y calculo que dentro de muy poquito tiempo se va a poder visitar. Hay incluso una visión turística muy interesante de hacer un restaurante en una zona de alta del lugar, con vista 360, ya han terminado su bodega, están pensando en opciones de glamping, que son distintas unidades funcionales pero insertas en el bosque, con un concepto muy ecológico y con una visión de sustentabilidad. Todo esto que hablamos del viñedo también se expresa en distintos tipos de alojamientos que están llegando, desde domos de lujo, desde lodge, todo lo que hace también a la pesca deportiva es una de las actividades que viene creciendo muy bien. Por ejemplo, ahora en la temporada de verano, que hubo un comportamiento de la demanda que fue inferior a otros años, pero que fue distinto y que generaba, digamos, mucha incertidumbre, los lodges de pesca trabajaron todos a un muy buen porcentaje de ocupación, con un público estadounidense, y entendiendo que la pesca deportiva es algo que Trevelin se está distinguiendo también. Un público estadounidense que viene a esto, viene a pescar aquí con
con un incentivo muy interesante y además con una respuesta económica para la ciudad y para las empresas muy, muy interesante también, ¿no? Sí, sin dudas, son promedio de estadías largos, de más de 10 días. Es una cadena de servicios que funciona, que no solamente es el lodge, sino que es el guía, sino que es quien le ofrece los distintos insumos a esos lodges de gastronomía, sino que también tenemos a los pescadores, algo que empezó a cambiar en el último tiempo. Antes era una burbuja que por ahí se manejaba más desde sus actividades íntimas, y ahora los vemos en el pueblo, los vemos en la feria de la plaza, los vemos tomando algo en alguna cafetería. Identificamos al turista estadounidense y sabemos que justamente son los pescadores que vienen en esta temporada de pesca que tenemos aquí en el lugar. Por otro lado, también es muy interesante lo que está sucediendo con el segmento del turismo de bienestar. Llegar a Trevelin a poder conectar con la naturaleza, a poder entender todo esto que estamos hablando desde lo productivo, pero desde lo agroecológico. Ya son muchos los emprendimientos que están desarrollándose con esa visión. Desde la actividad de baños de bosque, que es una actividad a nivel mundial muy reconocida, hasta todo lo que tiene que ver con... Contame un poquitito y contale a los oyentes qué es esto de baños de bosque. Bueno, baño de bosque es una actividad de contacto con la naturaleza que se vincula a lo que es prácticas, obviamente, introductorias a la meditación, prácticas que tienen que ver con una visión, si se quiere, espiritual acerca de entender a dónde estamos en el mundo, aquí en Trevelin. Contarles a la audiencia que muy cerquita de aquí tenemos bosques milenarios de alerces, árboles de 2600 años de antigüedad, de un diámetro de más de 3 metros, de 57 metros de altura, como el obelisco, para que tengan una referencia bien clara. Y toda esa naturaleza, todo esto que tenemos aquí, es el bosque andino patagónico, con las aves, con la fauna, bueno, con otros ejemplares de flora. Hay una actividad que justamente la acabo de mencionar, en inglés es Forest Therapy, que es muy, por ejemplo, en Costa Rica o en distintos lugares de Europa está muy desarrollada. Y aquí en Trevelin este año comenzó a brindarse y de una manera muy bien recibida por el turista, que tiene que ver con eso, ¿no? Tiene que ver con la conexión con el lugar. Te propongo algo, hacemos un pequeño corte y regresamos para seguir charlando. Claro que sí, Alberto. Seguinos en www.radionegocios.com.ar. Radionegocios, un lugar donde ver y escuchar las noticias que son primicia a esta hora. Seguimos en Radio Negocios, estoy con Juan Peralta, el director de turismo de Trevelin, o como quieran llamarlo, porque la verdad es que se dice de muchas maneras, ¿no? ¿Ustedes le dicen? Trevelin. Bueno, y hablando de todo lo que se genera en este lugar de esta comarca. Estamos en la provincia de Chubut, para los que no conocen este lugar, les digo, tienen que venir porque es un lugar bellísimo, un lugar donde se respira aire puro, donde, bueno, hay un montón de actividades como recién nos contaban y también actividades que me gustaría que le cuentes a los televidentes y a los oyentes que se pueden llegar a venir. Esas inversiones que vos decís que están ahí en la gatera como para poder generarse y poder seguir creciendo como ciudad, como pueblo y como también como un lugar característico donde la gente del mundo le ponga foco. Bueno, vamos a graficarlo con algunos datos, si querés, así también podemos resumir este momento histórico que está viviendo Trevelin y que sin duda es un dato atractivo para inversores. Estamos permanentemente recibiendo nuevos inversores y para nosotros es muy interesante poder tener estas primeras charlas que tenemos con ellos en contarles cómo viene Trevelin. Por ejemplo, en 2019 fue el momento en que yo llego a la gestión, desde donde podemos hablar de datos objetivos. Llegaban alrededor de 10.000 turistas al año. Hoy estamos llegando a los 40.000 turistas al año. En estos 5 años ha crecido exponencialmente la cantidad de visitantes, con un mes nuevo, que es el mes de octubre, con el campo de tulipanes. Claro. Donde ahí tenemos una gran afluencia. También contarles que pasamos de tener 690 plazas a tener hoy
casi 1.600 plazas hoteleras. Ajá. Con una proyección a destinos, a alojamientos que son vinculados a los destinos sustentables. Estamos hablando de lugares con mucho lujo, lugares con mucha calidad. También las actividades que han pasado de 10 actividades, hoy tenemos 50 actividades que se pueden ofrecer vinculadas a la naturaleza, el turismo naturaleza como un atractor muy interesante y distintas actividades que le dan un toque distintivo como el astroturismo, el ecoturismo, el turismo rural comunitario también a partir de caminatas y conocer la naturaleza a partir de lo que el mismo joven del lugar le explica a los visitantes. También lo que tiene que ver con el turismo rural, que hemos mencionado en el bloque anterior, todas las producciones, todas tienen su correlato turístico. Cualquier producción importante del Valle de Trevelin tiene la posibilidad de hacer visitas guiadas para poder conocer esa producción. Y también lo que hace a todo lo que es el turismo cultural, ya que hay muchos sitios históricos, mucha cultura aquí hoy presente. Es un destino pluricultural y también hay muchas actividades que se pueden conectar con esas culturas. Juan, hay algo que habíamos hablado y que vamos a reforzar ahora, que es el turismo que viene en sus motorhome, que es algo que vino para quedarse no solamente en la Argentina, en el mundo, sino también en nuestro país. Y teniendo la frontera tan cerca, muchas veces se cruza, ¿no?, para hacer la carretera austral o la ruta 40. Bueno, ¿cómo está la infraestructura para para esa cantidad de gente que viaja, que también consume en la ciudad y que, por supuesto, visita la ciudad 1 o 2 días, se queda porque es una cosa preciosa, para ese tipo de viajante? Bueno, en el plan que tenemos de turismo, el plan estratégico de turismo, el segmento de motorhome es clave. Pensamos en cómo captarlo, pero también pensamos en cómo regular los servicios. Claro, porque ese es el gran problema que tienen los que viajan en motorhome, ¿no? Estacionar en un lugar, no se pueden estacionar frente a las plazas, y la gente necesita tener un servicio también de desechos, porque bueno, es algo que vino y está en todo el mundo, ¿no? Hay lugares en el mundo donde, por ejemplo, Walmart o los supermercados ofrecen los playones para poder quedarse. Y a veces los municipios más chicos les cuesta resolver ese tema, ¿no? Cuando te llegan 10, 15 motorhomes juntos. Bien, lo que nosotros tenemos aquí en Trevelin, como decía recién, es un segmento de mercado al que consideramos estratégico, que se ha potenciado mucho después de la pandemia principalmente. Claro. Tenemos distintos tipos de motorhome, tenemos desde los europeos, que tienen un alto valor económico, la unidad de traslado, a un público nacional, un público donde recorren, pero que las necesidades son similares. En ese sentido se ha regulado 2 cosas, el lugar de estacionamiento, donde sí y donde no, la cantidad de noches de pernoctes permitidas. ¿Dónde sí, dónde no? A ver, para la gente que viene. Bueno, donde se pueden estacionar, aparcar para pernoctar es en todo lo que es la costanera del río Percy. Ahí hay un lugar establecido donde todas las personas que llegan y quieren pernoctar lo pueden hacer cumpliendo la ordenanza. Por supuesto. Y a partir de eso pueden pernoctar hasta 2 noches en el destino. En ese lugar de manera libre. Libre y gratuita, sí. Y lo que ha potenciado esta ordenanza son nuevos lugares, que más allá de Nantifol, que es lo que hablábamos recién acerca de Viñedo también. Sí, Sergio siempre es un camping de motorhome. Es un camping. En realidad, Sergio siempre me contaba, y el año pasado cuando estuvimos, ¿no?, que nosotros pensamos en ese tipo de clientes, ¿no? Por eso hicimos ese camping de motorhome, ¿no? Bueno, ¿qué brinda? Brinda el tema de poder... la parrilla, la luz, el lugar donde los desechos... poder tener, digamos, descarga de efluentes, de aguas grises, de aguas negras, todo lo que tiene que ver con Wi-Fi, una dársena que sea cómoda para el motorhome, lo que decía recién de la parrilla, conexión eléctrica, y de esa manera captar ese segmento. Y esta ordenanza promovió que otros lugares empiecen a desarrollar, y aquí tenemos en la entrada a la localidad un lugar nuevo donde también se puede hacer la descarga de efluentes locales, con un costo que es muy bajo, y donde se puede solamente contratar el servicio de descargas o también poder quedarte en alguna de las dársenas de acceso. Esa visión es muy interesante porque... ¿Eso es del municipio o es privado? Es un lugar privado, pero que se promovió a partir de la ordenanza que se sancionó
será más o menos a fines del año pasado. Creo que fue octubre, noviembre, donde quedó promulgada. Entonces, todo lo que representa, por ejemplo, la descarga en ese lugar, es una oblea que te permite también entrar al Parque Nacional Los Alerces, que estamos acá muy cerquita. Entonces, en el Parque Nacional para entrar te dicen, ¿pero ya descargaste? Sí, acá está la oblea desde Trevelin, que con el sello municipal, tanto en Antifol como en Ruta 259, que es el nombre del otro camping, bueno, se puede, digamos, hacer esas descargas. También en Esquel se puede hacer en la terminal de ómnibus, pero comparado, por ejemplo, el precio de la empresa esta local con la terminal de ómnibus está muy por debajo, pero muy por debajo, estamos hablando de 4 o 5 veces menos de lo que se está cobrando en otros lugares. Esa visión... Sí, también muchas veces el viajero, el viajero argentino y el viajero también extranjero que viene con diferentes tipos de motorhome, algunos hasta son camiones, hemos cruzado gente de todo el mundo, necesita un lugar donde quedarse. Es decir, físicamente ya solamente el vehículo ocupa un lugar y necesita esos lugares, ¿no? Los municipios están preparados en toda esta zona, en toda esta comarca, como para poder recibir a toda esa gente del exterior, especialmente los que vienen. Yo he visto de Francia, he visto de Alemania, de todos lados. En el caso de Trevelin, sí. Es un municipio que se ha ayornado y adaptado a las necesidades de este tipo de transporte que lleva, digamos, también una conexión con Chile, con la Ruta 40, con todo lo que representa estar quizás 2, 3, capaz que más noches, pero sabiendo que esos turistas están recorriendo, ¿no? Y en ese trajín... Porque antes, ¿cuánto era el promedio de un turista que se quedaba aquí? Bueno, antes estábamos en las 2 noches. 2 noches. Más o menos. Y ahora subiste a 4. 4,5, sí. Claro. 4,5 noches. Duplicaste. Se duplica, que tiene que ver con la cantidad de actividades, tiene que ver con lo que es el posicionamiento, tiene que ver con un montón de acciones de marketing que seguimos trabajando y tiene que ver con algo que nos pasa mucho de que llegan los turistas quizás sin saber lo que se van a encontrar y una vez que llegan, que ven, que recorren, bueno, deciden quedarse por todo lo que tienen para hacer o vuelven o vemos que vienen otras personas que fueron recomendadas por las personas que estuvieron aquí. Sí. Eso nos pasa muchísimo y que tiene que ver también con el nivel de satisfacción en las expectativas que traen. Entonces, eso para nosotros es muy importante, tratar a cada visitante muy bien, justamente pensando en esto, ¿no? Y también con la otra pata, que es fundamental, que es la parte de redes sociales. Vemos publicaciones, vemos historias positivas en Instagram principalmente, y eso nos da la tranquilidad de lo que estamos haciendo y proyectando va en línea con lo que está pasando. Bueno, la última, para no sacarte más tiempo. ¿Cómo proyectás el futuro? Bueno, Trevelin se sueña como uno de los destinos turísticos más importantes de la Patagonia y de Argentina, pero tenemos algo que es crucial, Alberto, que es ver cómo marcamos el crecimiento, marcamos los umbrales de crecimiento. Está pasando que vemos indicadores y está aumentando mucho, pero no queremos caer en la masividad, queremos que el visitante que llega a Trevelin sepa que va a encontrarse un lugar que es muy cuidado, un lugar que va a encontrar mucha responsabilidad con todo lo que son los conceptos de sustentabilidad y con una intención de que sea el turismo la actividad principal económica del destino. Trabajamos para eso. Por ahora vamos en el camino que pensamos allá por 2019, pero sabemos que estamos recién empezando, es muy incipiente, es un crecimiento muy nuevo, si se quiere, con esta visión del turismo sustentable. Hemos tenido un respaldo y un impulso muy fuerte en noviembre del año pasado, cuando ONU Turismo lo distingue a Trevelin como uno de los Best Tourism Villages, o mejores pueblos turísticos rurales del mundo. Aquí está la nominación atrás nuestro. Y eso nos lleva a que la Agenda 2030, los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, lo que se entiende desde lo que es la sustentabilidad a partir del turismo, bueno, ha sido reconocido de manera internacional por el máximo organismo de turismo. Obviamente que nos llena de orgullo, pero también nos pone en una responsabilidad que es muy fuerte de mantener primero y después de que el crecimiento que le queremos dar sea justamente el sustentable y que no impacte el turismo. Claro, y además adelantarse a lo que puede venir, porque también es cierto que vos en la primera parte de la charla hablaste de los viñedos, de la cantidad de gente y de sommelier que recibiste, y esos sommeliers son
difusores en el exterior del vino y mucha gente dice, ¿por qué no vamos a ese lugar tan remoto? De paso hacemos la Ruta 40, conocemos el fin del mundo y probamos esos vinos o pasamos un tiempo, ¿no? Entonces empieza a venir ese tipo de turismo extranjero de alta gama que, bueno, que si se empieza a multiplicar hay que empezar a pensar en cómo sostenerlo, ¿no? Sí, y desde lo técnico, Trevelin tiene que sostenerse siempre desde su oferta, desde su identidad, desde su autenticidad, desde su esencia, y no caer en lo que le pasa a muchos destinos, lamentablemente, que es empezar a cambiar porque es lo que pide la demanda o lo que pide el turista, sabiendo y entendiendo que como está Trevelin, hacia dónde apunta y la forma de ser que tienen los servicios, hay un público específico que va a llegar. Pero bueno, el desafío es ese, es no caer en la masividad, no generar impactos ni sociales, ni ambientales, ni tampoco económicos, porque quizás si hay mucha dependencia del turismo y en temporadas que quizás puede variar y ser menor la afluencia, muchas empresas pueden ser altamente perjudicadas. Entonces hay que entender muy bien el concepto y saber que cuando el turismo está en el lugar, cualquier actor de la economía se ve beneficiado, desde el artesano, desde la farmacia. Han llegado, Alberto, en el último tiempo, por ejemplo, dueños de pollerías. Dueños de pollerías. A felicitar y agradecer, porque claro, o de carnicerías, llegan los turistas, van a la cabaña y ¿qué van a comprar para comer? Bueno, ha incrementado muchísimo la venta de cualquier tipo de producto o de servicio en Trevelin a partir de la actividad turística. Es un motivo de alegría, pero también de esto que decíamos recién, ¿no? Cómo cuidamos ese aspecto de la economía pensando en la sustentabilidad. Juan, muchas gracias. No, por favor, Alberto. Muchas gracias. Agradecimiento es mío y bueno, qué lindo que estén aquí y bueno, esperemos que sigan viniendo todos los años. Dale. Que anden muy bien. Seguimos en nuestro Radio Negocios. Seguinos en www.radionegocios.com.ar.